Ok, bueno, el tejido conjuntivo, antes de comenzar, es el segundo tejido básico. El primero, pues son los epitelios, ya vimos epitelios que se forman glándulas, recubren órganos, etcétera. Y luego tenemos este tejido conjuntivo. En esta unidad vamos a tardar un poquito más porque ahorita que platicamos sobre este tejido van a ver que tiene muchos componentes, es muy diverso. De hecho, aquí en la imagen que están viendo arriba, pues ya están apreciando un poquito sobre esta complejidad de este tejido. Y aparte que se clasifica, tiene muchas clasificaciones, entonces tenemos que ver cada una de estas clasificaciones. Bueno, eh, para definir tejido conjuntivo, que esta sí es pregunta de examen, les pido que identifiquen estas palabras claves. Para empezar, que es un conjunto de células diversas y dispersas. Esto es clave. Si se acuerdan en los epitelios, hablábamos de un tejido que era igual, o sea, todas las células eran muy similares entre ellas, iban todas en filitas, todas tenían la misma forma, bla, bla, bla. Mande Jesús Miguel. Profe, es que en el examen ya ve que había preguntas abiertas, como tres, creo. Ajá. No, pues o sea, la neta puse lo mismo que decía en la respuesta, pero con otras palabras. Entonces me lo puso mal. Ah, Y, ok. y quería saber si va a checar usted las preguntas abiertas o qué onda. Sí, ya los chequé. Bueno, en este grupo no recuerdo 100% si ya los chequé. Pero sí, las preguntas abiertas se checan manualmente. Entonces, según yo ya las chequé, pero voy a ver. En el otro grupo sí estoy consciente que sí lo chequé. En este no recuerdo. Pero bueno, las preguntas abiertas sí se checan manualmente porque muchas veces errores de ortografía o cualquier cosita que le pone un espacio de más o algo. Ya. Y la verdad, no es la idea que se lo aprendan de machete. Entonces, yo les pongo las preguntas abiertas más que nada para que aprendan ustedes a expresarse. Bueno, por eso aquí les hablo que en una definición deben de tener estos componentes claves. Ahí les va. Entonces, primero que sean células diversas. En este esquema que están viendo que representa un tejido conjuntivo, estamos viendo diferentes formas, colores, tamaños de las células. Esta es una característica de este tejido, que son células diversas y que están dispersas. Hay un espacio entre ellas, excepto en estas, ¿no? Están pegaditas. Pero entre las demás sí están dispersas. Si se acuerdan en los epitelios, todas deben de tener más o menos una misma forma y todas pegaditas entre ellas. Entonces aquí es todo lo contrario. Tenemos varios tipos de células con funciones diferentes y están separadas unas de otras. Entonces, como están separadas, hay algo que se llama matriz extracelular. Uy, uy, aquí. Entonces, estas células van a estar inmersas en una matriz extracelular y luego aquí ya nos comenta que es histoespecífica. Pero lo que a mí me interesa que comprendan o que lo incluyan en su definición es que se tratan de un tejido de células diversas y dispersas en una matriz extracelular. Por extracelular, les repito, se refiere al espacio que hay entre estas células. Aquí nos comenta que esta matriz extracelular es histoespecífica. Esto es porque hay muchos tipos de tejido conjuntivo. Entonces, el espacio que va a estar entre las células está relleno por diferentes tipos de matriz extracelular. Por ejemplo, el hueso es un tipo de tejido conjuntivo, el cartílago, la sangre, la grasa, etc. Entonces, el espacio en que está rellenado es muy diferente en el hueso o en la sangre, por ejemplo. En el hueso es puro calcio, básicamente, puro mineral, y en el caso de la sangre, pues es puro líquido, que es el plasma. Entonces, por matriz histoespecífica, pues se refiere a que este espacio entre las células va a variar de un tipo de tejido conjuntivo a otro. Y dice que están compuestas por fibras y sustancia fundamental, a grandes rasgos. Entonces, lo que sí tienen en común es que esta matriz extracelular comparten ciertas proteínas, excepto en la sangre. Comparten ciertas proteínas que le dan estructura. Estas proteínas básicamente son fibras de colágeno y hay muchos tipos de colágeno. Entonces ahí varía. Y sustancia fundamental, que esto es básicamente agua con minerales y proteínas. ¿Dudas con esta primera definición?
Ok, bueno, el tejido conjuntivo está compuesto por varios componentes, pues varios elementos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, pues en un hueso va a ser diferente la composición de células que, por ejemplo, en el cartílago, en el tejido conjuntivo ordinario, en la grasa, etcétera. Hay diferentes tipos de fibras de colágeno. Entonces, esta unidad que es de tejido conjuntivo es muy larga porque tengo que platicarles sobre todas las características, todas las clasificaciones, etcétera. Pero en realidad todo se parece, o sea, comprendiendo las bases van a poder relacionar las demás. Entonces, aquí a grandes rasgos pueden ver la diversidad de los tipos de tejido conjuntivo. Hablamos, por ejemplo, del tejido que está debajo de la piel, que le decimos tejido fibroso. Tenemos la grasa, tejido fibroso adiposo. Tenemos la sangre, tejido óseo, el cartílago. Tenemos tejido denso fibroso, que son, por ejemplo, los ligamentos o los tendones. Y aquí nos están dando otra definición del tejido conjuntivo. Aquí dice que es un tejido biológico fundamental en la anatomía y se caracteriza por proporcionar soporte estructural. Generalmente el tejido conjuntivo lo relacionamos porque une a los demás tejidos. Yo les comentaba que siempre debajo del epitelio va a haber tejido conjuntivo. Entonces, y debajo del tejido conjuntivo va a haber tejido muscular. Entonces, los cuatro, perdón, tipos de tejido: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso, ¿no? Entonces, entre estos tres, epitelio, músculo y nervioso, se unen a través del conjuntivo, de ahí la palabra que une. Y su principal función es que da soporte o da estructura. Y además aquí dice nutrición a los otros tejidos del cuerpo. Es decir, las células epiteliales, las células musculares, se nutren a través de este tejido. ¿Dudas con esta diapositiva? Ok. Bueno, no, profe. Ok. Vamos profundizando un poquito más sobre las funciones. Dice aquí, primero, da soporte estructural. Dice, el tejido conectivo forma la estructura de soportes para órganos y tejidos de los animales, contribuyendo a la integridad y a la resistencia del sistema musculoesquelético. Para empezar, hablando de estructura, primero podemos pensar en un armazón como es el, el esqueleto. O sea, el esqueleto nos da estructura a modo general al cuerpo, pero al mismo tiempo los órganos deben de tener también algún tipo de armazón. Por ejemplo, imagínense cómo sería el esqueleto, o sea, lo que le da forma, digamos, al riñón o al hígado. O sea, ahí no hablaríamos, por ejemplo, de un tejido conjuntivo duro como en el caso del esqueleto. Ahí hablaríamos de otro tejido conjuntivo que le va a dar esa forma o esa estructura, esa armazón a los órganos. Entonces, si el tejido epitelial recubre a los órganos, quien le da soporte o estructura a los órganos va a ser el tejido conjuntivo. También tiene la función de unir. Yo les comentaba, siempre debajo del tejido epitelial va a haber tejido conectivo y luego tejido muscular. O sea, en ese sentido está uniendo el tejido muscular con el epitelial. Entonces, unión y coordinación podemos definirlo como otra función. Dice aquí, actúa como un componente clave en la unión de diferentes estructuras anatómicas, permitiendo la coordinación y funcionamiento de órganos y sistemas. En este sentido también podemos hablar, por ejemplo, de la sangre. La sangre conecta a órganos, conecta a sistemas y también el sistema linfático. Entonces, tanto une como tejidos como une órganos y sistemas. ¿Saben? Y luego tenemos nutrición. Yo les comentaba que hay un espacio entre las células, ¿no? Que es esta matriz extracelular. Entonces, entre este espacio células, pues esta matriz extracelular generalmente está compuesta por agua, proteínas, minerales. Estas proteínas y minerales, pues básicamente sirven como nutrientes para los tejidos o las células.
Y al mismo tiempo, las células durante el metabolismo generan desechos. Entonces, todo cae en esta matriz extracelular, que a final de cuentas tenemos un sistema que filtra esto, pero luego platicamos de eso. Entonces, también el tejido conjuntivo tiene una función de nutrición. Dice aquí la matriz extracelular del tejido conectivo facilita el intercambio de nutrientes, desechos entre células y la sangre, contribuyendo hacia la homeostasis y la salud general del organismo. Entonces, para aterrizar rápido esto, estas células de aquí, digamos que todo esto está lleno de sustancia fundamental, como aquí lo menciona, que es una matriz extracelular rica en proteínas y agua. Entonces, estas células se van a estar nutriendo a partir de aquí. Van a generar metabolismo y desechos, y los desechos aquí mismo se van a acumular. El cuerpo tiene una manera de filtrar este líquido de aquí, que lo pueden hacer las mismas células que están presentes y el sistema linfático y sangre, que son las que se encargan básicamente de filtrar. Pero igual eso lo comentamos más a detalle más adelante. ¿Dudas hasta ahorita? Ok. También otra característica muy importante a destacar es que participan en las respuestas inmunológicas. Básicamente en el tejido conjuntivo se llevan a cabo las respuestas inmunológicas. Aquí vamos a encontrar a las células que forman parte del sistema inmune, linfocitos, macrófagos, eosinófilos, pues las células que han estado comentando básicamente en su curso de inmunología. Entonces aquí también se encuentran presentes. Dice, algunos componentes del tejido conectivo están implicados en la respuesta inmunológica y defensa del organismo, desempeñando un papel importante en la salud y resistencia a enfermedades. Además que hay un tejido compuesto principalmente por linfocitos que se llama tejido linfoide y se considera como un tipo de tejido conjuntivo. Entonces participan en la respuesta inmunológica. Y luego tenemos que también tienen función de almacenar energía. Si bien sirven como nutrición, hay un tejido especial que se encarga de almacenar energía, que básicamente es la grasa. Y la grasa se clasifica como un tejido conjuntivo. Entonces, dice, es un tipo específico de tejido conjuntivo y sirve como un importante sitio de almacenamiento de energía en forma de grasa o en forma de lípidos. Y por último, en cuanto a las funciones que les podemos asignar, es que tienen función de reparación y cicatrización. Entonces, como también aquí están trabajando las células de la respuesta inmune, parte de las respuestas inmunológicas tienen función de reparación y cicatrización. Entonces, después de una lesión o trauma, este tejido desempeña un papel crucial en esta parte, en este proceso. Entonces, si se daña el tejido muscular o el tejido epitelial, quienes van a coordinar esta reparación van a ser las células que conforman al tejido conjuntivo. Entonces, lo podemos clasificar también como una función importante. Y ya básicamente, o a muy grandes rasgos, serían todas las funciones que podemos hablar del tejido conjuntivo y más funciones todavía, pero ya sería pues hablar específicamente de cada una de las situaciones. Hasta ahorita, no sé si tengan dudas o algún comentario. Ok, bueno, el tejido conjuntivo tiene un origen mesodérmico. Si se acuerdan, cuando hablábamos del desarrollo embrionario, tenemos la gástrula, que es las capas embrionarias, y decíamos que de aquí se van a formar los órganos. En el caso del tejido epitelial se formaba del ectodermo, ¿no? En el caso del tejido conjuntivo, del mesodermo, de la que está en medio. Aquí se forma tanto el tejido de sostén, el tejido vascular, que es básicamente la sangre, y el sistema urogenital. Este aquí, pues entra casi como en vísceras, pero el punto es que el tejido conjuntivo de aquí se forma, del mesodermo. Entonces, sinónimos del tejido conjuntivo se le dice también tejido conectivo o de sostén, y es por las funciones principales que se le atribuyen. O sea, conectan cosas y dan una estructura o soporte, ¿no? Sostén. Entonces, probablemente me estén escuchando diciendo tejido conectivo, tejido conjuntivo, pues básicamente son sinónimos. Casi no digo tejido de sostén, pero pues si de repente sí digo o si por ahí lo leen, pues sepan que se refiere a lo mismo, son sinónimos. Y como ya vimos, está distribuido en todo el cuerpo.
debajo de los epitelios, forman el hueso, la sangre, el tejido adiposo, etc. Bueno, pues y origen mesodérmico. ¿Dudas con esta? Ok. Bueno, a muy grandes rasgos, el tejido conjuntivo se va a clasificar en dos. Tenemos el tejido conjuntivo de tipo ordinario. Dice, incluye el tejido conectivo propiamente dicho. Así se le dice, tejido conjuntivo propiamente dicho. La verdad es que no me gusta ese nombre, está raro. Como que propiamente dicho. Así me lo enseñaron a mí, tejido conjuntivo propiamente dicho. Pero es más fácil y más es más corto decirle tejido conjuntivo ordinario. Dice, está densamente poblado por células y también se le considera básicamente al tejido que se encuentra debajo de la piel, así como la grasita, que en realidad no es grasita, es tejido conjuntivo ordinario. Y a la grasa se le considera como tejido conjuntivo ordinario. Entonces, este tipo de tejido lo vamos a encontrar siempre debajo de la dermis, en las submucosas de órganos, tendones, ligamentos y básicamente desempeñan una función de soporte, unión y almacén de energía. Y la otra clasificación sería tejido conjuntivo especializado, que aquí hablamos de hecho, por ejemplo, del cartílago, del hueso, de la sangre, del sistema linfático, del sistema hematopoyético. Algunos autores clasifican todavía el tejido adiposo como un tejido especializado. Aquí cualquiera de las dos, como la quieran ver, está bien. Algunos autores lo manejan como el mismo, como parte del tejido ordinario, porque generalmente, dependiendo de la fisiología de cada animal, debajo de la piel podemos tener gran cantidad de tejido adiposo. Entonces, a veces se combina el tejido, como aquí dice propiamente dicho, con el tejido graso, y por eso algunos autores prefieren clasificarlo dentro del mismo tejido. Otros, como el tejido graso tiene una función muy específica, se le considera muchas veces como tejido especializado. Pero bueno, ahí yo después de que terminemos esta clase o este tema, pues les vuelvo a preguntar a ustedes cómo lo clasificarían. Yo en lo personal lo clasificaría como especializado, pero ustedes vamos viendo cómo lo visualizan. Bueno, en el caso del tejido especializado, dice que cumple roles específicos, como el soporte flexible en las articulaciones, dado por el cartílago, la formación del esqueleto, dado por el tejido óseo, el transporte sanguíneo, dado por el tejido sanguíneo, y la respuesta inmune, dada por el tejido linfático. Entonces, si se fijan, son estructuras muy específicas con funciones pues muy especializadas, y de ahí el nombre especializado. Entonces, en esta primera sesión me voy a enfocar a platicarles más que nada el tejido ordinario. Y ya vamos a empezar a dividir el tema en cada uno de los tejidos especializados. ¿Dudas hasta ahorita? Bueno, este es un cuadro sinóptico más o menos de cómo está clasificado el tejido conjuntivo. Lo tenemos como embrionario, o sea, el embrión tiene un tipo de tejido conjuntivo y se clasifica como mesenquimatoso y mucoso, que se parece mucho a este tipo de tejido, al axo. Y ya en el adulto, que se le conoce como tejido conjuntivo propiamente dicho o tejido conjuntivo ordinario, se clasifica como laxo o denso, y el denso se clasifica como modelado o regular, o denso no modelado o irregular. Que esto de modelado y no modelado casi no se escucha, yo siempre manejo estos términos regular e irregular. Pero algunos libros sí lo manejan como modelado o no modelado. Y el especializado, aquí pues ya hablamos del cartilaginoso, el tejido óseo, adiposo, fíjense aquí como este autor sí lo clasifica como especializado, sanguíneo, hematopoyético y linfático. Entonces, sí vamos a hablar de cada uno de estos, desde el mesenquimatoso hasta el linfático. Sin embargo, me voy a enfocar más que nada en estos, en el ordinario y en el especializado. ¿Dudas aquí? Ok. Bueno, esta es una imagen a grandes rasgos de cómo son los diferentes tipos de tejido conjuntivo. Yo sé que ahorita pues nomás ven colores y cosas raras, pero ya después le van a ir agarrando el rollo.
En esta imagen, la principal, bueno, no principal diferencia, o sea, desde la forma de las células, desde el color de la matriz extracelular, ahí ya se alcanza a apreciar pues una clara diferencia. Eh, y aquí están viendo un epitelio, o sea, fíjense cómo son, aquí los epitelios son pegaditas entre ellas, no hay espacio para matriz extracelular, y aquí sí están separadas. Esto que están viendo aquí es cartílago, las células están como separadas de aquí. Este de aquí es hueso, fíjense cómo el citoplasma de estas células tienen que atravesar por pequeños espacios que hay entre la matriz extracelular, porque en el caso del hueso, la matriz extracelular es muy dura, entonces se forman como estas células en forma de araña. Este es un tipo de tejido denso. Lo que están viendo aquí en color más rosado son fibras de colágeno. Entonces están viendo muchas fibras de colágeno. Y este de aquí es tejido laxo. Aquí hay también fibras de colágeno, pero están muy delgaditas, entonces por eso se ve tan pálido. Esto aquí es grasa, epitelio, y esta la verdad no sé, porque es una microscopía electrónica, entonces no le hallo forma. Pero bueno, para que visualicen que son tejidos muy diferentes entre ellos. Y ahora sí, esa sería la introducción sobre el tejido conjuntivo. Ahora sí me toca hablar sobre el tejido conjuntivo de tipo ordinario. Antes de avanzar, igual les pregunto si tienen algún comentario o alguna pregunta. Ok. Bueno, el tejido conjuntivo ordinario casi siempre lo vamos a encontrar debajo de los epitelios. Entonces, aquí en la imagen están viendo un epitelio simple cúbico con su membrana basal. Y aquí están viendo los componentes. Básicamente lo blanco sería la matriz extracelular, las líneas que están viendo aquí serían las fibras de colágeno y estos vendrían siendo las células que están separadas. Estamos viendo una sola forma, ¿no? Característica del tejido ordinario es que siempre va a haber vasos sanguíneos. Entonces aquí sería, esto representaría el vaso sanguíneo. Y bueno, en el vaso sanguíneo pues hablaríamos de que están compuestas por una capa de epitelio simple plano con su membrana basal. Entonces se sigue cumpliendo. El tejido conjuntivo se encuentra siempre basal a los epitelios. Entonces, epitelio, membrana basal, tejido conjuntivo. Epitelio, esta línea como roja, membrana basal, esta línea como azul, tejido conjuntivo, tejido conjuntivo, tejido conjuntivo. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre cada uno de los componentes del tejido conjuntivo ordinario, desde la sustancia fundamental amorfa, las fibras que lo componen, las células, que son los fibroblastos, los linfocitos, adipocitos, pericitos, macrófagos, mastocitos, etc. Entonces, primero, comenzando con la sustancia fundamental, así se le denomina a la matriz extracelular del tejido conjuntivo ordinario. Sustancia fundamental amorfa. Entonces, sustancia fundamental porque se necesita este líquido donde están las proteínas y los nutrientes que estas células se van a estar nutriendo. O sea, las células presentes, bueno, las células en general, o sea, tanto los epitelios como el tejido conjuntivo, nervioso y muscular, se tienen que nutrir de un lado, ¿no? Entonces se nutren principalmente de esta sustancia fundamental. Y la A es de amorfa, porque se supone que no tiene forma. Ustedes en el microscopio lo van a estar observando como así, blanco, porque no se tiñe. Y para definirlo dice que ocupa el espacio entre las células y las fibras. Lo que ven en color aquí rosa vendrían siendo las fibras de colágeno y estos coloración más azul marina, más basófila, vendrían siendo los núcleos de las células. Ahí pueden visualizar poquito citoplasma en esta y poquito citoplasma en esta, ¿no? Pero pues ahí están las células. Entonces el espacio entre células y fibras, que es lo que no se tiñe, es la sustancia fundamental. Si yo les pidiera en un examen, por ejemplo, señálenme la sustancia fundamental, me tuvieran que señalar al espacio en blanco, donde no se tiñe, ¿no? Entonces, esta sustancia fundamental está compuesta por glucoproteínas, que básicamente son moléculas compuestas por carbohidratos y proteínas, y estas sirven, uno, para nutrir las células, y dos,
tienen función de reconocimiento o de comunicación. Es decir, las células entre ellas se comunican a través de este tipo de células, se mandan mensajes, básicamente. Entonces ahí están presentes. Entonces digamos que si esta célula está enferma, pues puede mandar algún tipo de glucoproteína para que la reciba esta de acá y entienda que esta está enferma y genere la respuesta inmune. Otro tipo de proteínas tenemos las mucoproteínas, que estos les dan, digamos, densidad al tejido, o sea, le dan cierta viscosidad. Dice las proteínas cuyo grupo proteico es mucopolisacáridos, tenemos las mucinas y los mucoides, que básicamente es un tipo de carbohidrato, unidos también a proteínas, simplemente con una función diferente. Entonces, uno les dan función de nutrición, reconocimiento y estructura. Bueno, de función de, aquí más que nada hablaríamos de función de nutrición y reconocimiento, y aquí más que nada de función estructural, aunque aquí diga estructura. Tacho. Ignoren esto de aquí. Arre. Bueno, otro componente pues va a ser agua y sales minerales. Entonces, bueno, ¿para qué sirve la sustancia fundamental? Intercambio de nutrientes entre vasos sanguíneos y células. Es decir, el agua y los nutrientes que estén presentes en la sustancia fundamental sale de los vasos sanguíneos. Y ahorita les comenté, una característica del tejido conjuntivo es que ahí se van a encontrar pues, vasos sanguíneos. ¿Sale? Entonces aquí igual están viendo las células con su núcleo basófilo o azul marino. Alcanzamos a ver un poco de citoplasma de color rosado, pero el rosa que están viendo aquí que no tiene núcleo son fibras de colágeno. Y el espacio en blanco, pálido, pues es la sustancia fundamental. ¿Dudas con la sustancia fundamental antes de seguir avanzando con las células? Ok. Bueno, en cuanto a las células, las principales del tejido conjuntivo ordinario se llaman fibroblastos. Blasto viene de generación, de formación, y fibro pues de fibras. Entonces son células que forman las fibras de colágeno. Entonces, si se fijan en la imagen esta, todo lo rosado que ven son fibras de colágeno y los están produciendo estas mismas células. Entonces, se consideran como células fijas o estáticas porque aquí se desarrollan y aquí permanecen toda su vida. O sea, una característica también del tejido conjuntivo es que tienen células móviles y células estáticas. Las células móviles son las que participan en la reacción inflamatoria o en la respuesta inmune. Y las células fijas, pues básicamente son las que ahí nacen y ahí están presentes. En este caso son los fibroblastos. Entonces, característica, tienen morfología fusiforme o de bastón, se le dice, ¿no? O sea, fusiforme es como esta de aquí, que es como alargadita, algo así. Algo así, simplemente se refiere a una forma alargada. Esta es una forma fusiforme, aquí están viendo otra, esta de aquí, etcétera, ¿no? Fusiforme y plano son diferentes. O sea, si yo les pidiera que me dibujaran una célula plana, sería así. O sea, el citoplasma queda aplastado. En cambio, la fusiforme es así. Fusiforme, ay, qué feo, y plano. Bueno, X. Entonces, lo podemos encontrar en su forma fusiforme o estrellada. Y las estrellas pues son estas de aquí que tienen como prolongaciones citoplasmáticas que asemejan como bracitos. Entonces todas las células que están viendo aquí son fibroblastos. Pueden tener, bueno, el núcleo generalmente es alargado o elíptico. Yo sé que aquí se las dibujé redonda, ¿no? Pero fíjense cómo el núcleo está alargado junto con la forma de la célula. O sea, hay algunas que sí podemos ver medio redonditas, pero por lo general sí siguen manteniendo esta forma elíptica alargada, no redonda. Y pueden algunas tener forma, como aquí dice, pueden tener uno o dos nucleolos. Este aquí tiene dos nucleolos, fíjense aquí se alcanza a ver muy bien. Este aquí tiene un solo nucleolo.
Aquí más o menos, aquí sí, miren, aquí tiene dos nucleolos, etcétera. Y si no se ve el nucleolo, pues no importa, ¿no? Pero pues es característica. Y aparte de sintetizar las fibras de colágeno, aquí dicen sus funciones sirven para la síntesis de colágeno, también sintetizan componentes de la sustancia fundamental. Entonces son las más abundantes del tejido conectivo porque son las que generan la sustancia fundamental y las fibras de colágeno. ¿Sale? Entonces aquí están viendo otro tejido conjuntivo, aquí estamos viendo pues muchos tipos de células, pero la gran mayoría son fibroblastos. Entonces estas de aquí son las mismas características que hablamos. Su forma es fusiforme o estrellada, son las más abundantes del tejido conectivo, tienen largas prolongaciones citoplasmáticas, núcleo alargado o elíptico y uno o dos nucleolos. Entonces ahí se las estoy destacando. Tienen forma alargada, forma fusiforme, núcleo igual, alargado. Aquí está otra sin destacar. Y generalmente aquí están viendo otros tipos de células. Por ejemplo, esta redondita que están viendo aquí o esta aquí no son fibroblastos. O sea, para que alcancen ya a ir discriminando entre las células. Fíjense, los fibroblastos tienen muchas formas, pero se caracterizan por ser alargados. Incluso el núcleo está, fíjense cómo está todo deforme. O estrellados, como esto con bracitos. Y estas células de aquí pues están más redonditas, chiquitas, redonditas. ¿Sí? Y bueno, lo que están viendo aquí rosadito, pues básicamente son las fibras de colágeno. Y aquí las están dibujando como estas líneas de aquí. Y lo pálido, lo blanco, pues es sustancia fundamental. Y bueno, pues más o menos aquí en realidad están conectadas entre ellas a través de las mismas fibras de colágeno que están generando. ¿Dudas con fibroblastos? Pues básicamente cuando vean tejido conjuntivo, la gran mayoría de las células va a ser fibroblastos. Entonces aquí están viendo otra imagen, aquí están viendo, pues están destacando los fibroblastos. Fíjense la diferencia. Observen la diferencia entre el color del fondo. Fíjense cómo esta es muy pálida porque hay mucha sustancia fundamental. Y esta de aquí, aunque sí es pálida, pero no es tanta. Entonces ahí vamos viendo diferencias de cómo un órgano va a ser más duro que otro. Este de aquí, como hay más sustancia fundamental, va a ser más blando que la imagen anterior, por ejemplo. Entonces ahí depende, uno, la cantidad de tejido de colágeno y dos, la sustancia fundamental. Y bueno, pues aquí nos está enseñando a los fibroblastos, que son células pues más o menos grandes. O sea, si comparamos con estas de aquí, linfocitos, que son chiquitas, estas son células grandes, alargadas, núcleo alargado. Podemos observar un núcleo pálido con nucleolo, etc. Y el citoplasma a veces pierde su forma junto con las fibras de colágeno. Pero pues ahí más o menos, casi todas, si se fijan, casi todas las que están aquí son fibroblastos. ¿Dudas con estas de aquí? Bueno, entonces como ya vieron, las más abundantes vienen siendo los fibroblastos y las segundas más abundantes que generalmente encontramos en tejido ordinario van a ser los linfocitos, que ahí los están viendo. Son chiquitos, redonditos. Estas son células móviles, participan en la respuesta inmune. Dice aquí que se originan en la médula ósea, viajan por sangre y llegan al tejido conjuntivo para realizar su función. A diferencia de los fibroblastos nacen en el tejido conjuntivo y ahí se quedan. Los linfocitos no, nacen en médula ósea, viajan por sangre, llegan al tejido conjuntivo y todavía después de estar en tejido conjuntivo se pueden ir a sangre y viajar a otros órganos. Su forma son esféricas, redonditas. Núcleo ocupa casi todo el citoplasma. Fíjense cómo en esta imagen hay muy poquito citoplasma, o sea, casi todas las células puro núcleo. Y por lo tanto es lo que vamos a visualizar, una bolita redondita morada. Se tiñe muy azul, muy basófilo. No se observa nucleolo, aquí vemos básicamente el puro núcleo. Y no presenta granulaciones, es decir, que su citoplasma va a ser lisito, uniforme.
¿Dudas aquí? Bueno, entonces están viendo la misma imagen de ahorita, simplemente que aquí vamos a resaltar a los linfocitos. Entonces, células alargadas, fibroblastos, lo rosa, fibras de colágeno, lo pálido o blanco, sustancia fundamental. Y las redonditas que alcanzan a ver aquí, que aquí nos están señalando este de aquí, este de acá, este de acá, este de aquí, son linfocitos. Pueden ser chiquitos y pueden ser más o menos grandes, como este aquí que está un poquito más grande. Y fíjense cómo tiene un poquito de citoplasma, apenas si se alcanza a apreciar aquí. Y en este de aquí pues se pierde, ¿no? Pero tiene un poquito de citoplasma. Este aquí sí tiene un poquito más. Pero fíjense en este de acá, que tiene muy poquito de citoplasma. Y este también. Bueno, entonces ahí nos están destacando los linfocitos en contraste con los fibroblastos. Ok. Y estas pues características son las que ahorita también les comenté. Esféricas, núcleo ocupa casi todo el citoplasma, no se observa nucleolo, perdón, y no presenta granulaciones en el citoplasma. ¿Dudas? Ok. Continuando con estas células, a veces es común que presenten esta forma. También tiene forma de nalguita. O sea, así, pop, pop. A esta forma se le dice como núcleo identado. Pues es normal en estas células. Fíjense cómo el núcleo ocupa casi todo el citoplasma y hay poquito espacio alrededor nomás de, de citoplasma como tal, ¿no? O sea, toda la célula es puro núcleo. Entonces por eso las vemos como redonditas, chiquitas, como está aquí. Está aquí o está acá. Entonces, en esta imagen están viendo piel. Esto de aquí viene siendo el epitelio plano estratificado. Es plano, nomás que no estamos viendo la capa más apical. Y pues justamente abajo tenemos tejido conjuntivo de tipo ordinario, fibras de colágeno. Aquí sí estamos viendo muchos linfocitos. Entonces puede que esté teniendo a lo mejor alguna reacción alérgica, porque aquí vemos unos eosinófilos que son los que generan las reacciones alérgicas. Entonces por eso estamos viendo más en esta imagen, más linfocitos que, que fibroblastos, por ejemplo. Aquí está otro eosinófilo y aquí otro. Bueno, pero ya después ustedes con el paso del tiempo van a empezar a diferenciar los diferentes tipos de célula. Ahorita, pues fíjense cómo casi todas las células son redonditas, chiquitas. Entonces, es por esta característica que les digo, hay una inflamación. Bueno, ¿dudas con los linfocitos? Ok, luego tenemos los adipocitos. Estas células son muy características, o sea, se diferencian muy fácil porque son gigantes y básicamente es pura grasa. Dice, los adipocitos son células especializadas en almacenar grasa y de hecho lo que están viendo aquí pues es pura grasa. Dice, se caracterizan por tener una gran vacuola central que contiene lípidos y lo que genera un desplazamiento en el núcleo y el citoplasma en la periferia. Entonces aquí el citoplasma vendría siendo apenas esta línea de aquí y en el núcleo pues sí se ensancha un poquito más. Pero si ven la imagen, el núcleo está como aplastado hacia la periferia. Y todo lo demás, esto de aquí no es citoplasma, es una bolsa, una vacuola de grasa o de lípidos. Entonces, estas células, dice, forman el tejido adiposo que cumplen funciones importantes en el almacenamiento de energía y la regulación metabólica. Estas tienen funciones muy específicas, que es eso, ¿no? Almacenar energía y por lo tanto también tienen una gran participación en la regulación metabólica. De hecho, estas células son las responsables muchas veces de que nos dé hambre, porque cuando empiezan a gastar su energía, empiezan a decir, oye, me estoy acabando mi energía, empieza a comer, porque yo no me puedo quedar sin reservas. Bueno, es una forma de regular su metabolismo, ¿no? Bueno, el caso es que estas células, dice, generalmente considerado como un anexo útil para brindar protección, calor y energía. Como tal, el tejido adiposo no se considera un órgano. Por eso aquí dice que es como un anexo a la piel y brinda tanto protección al amortiguar golpes, por ejemplo, genera calor y también almacena energía.
Dice que tienen funciones neuroinmunoendocrinas, o sea, son células muy especializadas. Por eso también, en mi criterio, yo lo clasifico más como un tejido especializado. Produce hormonas, tiene función antimicrobiana, citocinas, adipocinas, etc. Participa en la función de diversas células y órganos, lo que les permite intervenir en la defensa y en la homeostasis del organismo. Vamos a ver al tejido adiposo como tejido especializado, entonces después ya les platico más a detalle. Pero bueno, a grandes rasgos se divide en dos, pardo y blanco. El pardo lo que hace es generar calor y el blanco es almacena energía, a grandes rasgos. Regula la ingesta y almacena energía. Y aquí están viendo la diferencia. Blanco, que es el tipo de grasa que más tenemos. Y pues aquí ven la vacuola gigante de grasa, el núcleo todo aplastado a la periferia. O sea, aquí sí se ve el núcleo muy aplastado por la grasa. Y el pardo sí se ve un poquito diferente. O sea, aquí son varias vacuolas de grasa, entonces da más espacio para el núcleo y se ve pues algo así. Se ve pardo porque hay mayor cantidad de mitocondrias, entonces da un color más cafezoso, rojizo, no sé. Bueno, pero como les comentaba, esto lo vamos a ver como un tejido especializado, entonces más adelante platicamos más a detalle de eso. Por último, ya para irnos y dejarlos respirar, tenemos a los pericitos. Los pericitos, peri viene de periferia, se encuentran en la periferia de los vasos sanguíneos. Esta imagen que están viendo aquí es un vaso sanguíneo, una vena, un capilar, arteria, no sé. Bueno, en realidad es un capilar, sí sé, ¿no? Pero cualquier tipo de vaso sanguíneo. Y fíjense cómo esta célula tiene como unos bracitos que se enganchan de estas estructuras. Entonces, por eso se llaman pericitos, porque se encuentran en la periferia de los vasos sanguíneos. Dice, características son pluripotenciales, es decir, que tienen la capacidad de transformarse. Es decir, esta célula, cuando se divida, se puede transformar o evolucionar a un fibroblasto, a un macrófago o a un osteoblasto, dependiendo de qué necesite el cuerpo en ese momento. O sea, acuérdense que los fibroblastos, por ejemplo, son las células que generan o producen las fibras de colágeno. Entonces, si nos cortamos, necesitamos generar más colágeno para rellenar la herida. Entonces, vamos a ocupar más fibroblastos, por lo tanto. Entonces, esta célula se va a dividir y se va a convertir en un fibroblasto y va a generar la función. O, por ejemplo, los macrófagos tienen función de fagocitar o de comer bacterias, virus, etc. Entonces, si se ocupa un macrófago, pues esta célula se va a dividir y se va a convertir en un macrófago. Y así, son células muy útiles. A esa función de transformarse en diferentes células se llaman pluripotencialidad. Así como las células madre. Pero las células madre literal se pueden convertir en cualquier tipo de célula. Y estas no, son pluripotenciales, pero solamente en estos tres tipos de célula. Y se van a ver algo así. Este de aquí es que se ve como un tubito rojo. Es un vaso sanguíneo muy pequeñito que se llama capilar. A ver, le voy a dar más. Este puntito que están viendo aquí es un núcleo, pero del epitelio. Los vasos sanguíneos están formados por epitelio. Y esta célula que resalta aquí, este sí es un pericito. Obviamente no alcanzamos a ver los bracitos de cómo está abrazando esta célula, este capilar, ¿no? Pero pues ahí están. Entonces aquí está otro pericito, destaca un poquito más. Y estas de aquí son células epiteliales. Fíjense cómo sí son muy, muy planas. Ay. Entonces, por ejemplo, este es un fibroblasto, ¿no? Si se mueren los fibroblastos de aquí por cualquier razón, estos de aquí se van a dividir y se van a convertir en un fibroblasto para sustituirlos. Y ya, esos son los fibroblastos. Aquí están viendo pues los adipocitos, que son células de la grasa. Y ya vamos a dejarla hasta aquí.